Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Formación Gerencial y Comercial, algunos conocidos como Formación GIC, como los que lo conocen. Bueno, hace unas semanas los invité y agradezco a todos los que respondieron para que me respondieran o me sugirieran algunos temas e ingresaran a la encuesta. Gracias a quienes lo hicieron y yo les prometí, aquí les estoy cumpliendo de que quienes respondieran la encuesta íbamos a sortear y entregar un extraordinario libro que yo me lo leí, aquí lo tengo, de cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida. Y bueno, esa es una de las sorpresas, pero la más importante que les tengo hoy es que está en vivo y en directo su autor y escritor, Humberto Rueda. Humberto, gracias por estar este día con nosotros. Para mí es un privilegio, de verdad, que tú nos puedas acompañar y que de tu viva voz podamos escuchar un poquito y compartir un poquito acerca de tu libro. De verdad es un privilegio y ya quien va a recibir el libro, pues va a poder tener todas las impresiones tuyas y ya te está viendo aquí por nuestro canal. Hola Robert, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que te están viendo. Muy contento de estar acá y bueno, muy honrado de que estés compartiendo mi libro y muy honrado de quien se lo vaya a ganar, que también me permitirá estar en su casa y compartir esta información con quien sea que se lo gane. Perfecto. Bueno, no, gracias Humberto y animar a todos los que no, nos están escuchando a que lo adquieran. Ahorita hablaremos un poquitico más de él. Bueno, vamos sin más preámbulos. Humberto, cuéntanos un poco de quién eres tú. Cuéntanos, ¿quién es Humberto Rueda? Bueno, Robert, yo me presento primero que todo como un sembrador de felicidad, obviamente muy en línea con el libro del cual estamos hablando. Pero bueno, yo te cuento, yo nací en Barranquilla, crecí allá en Barranquilla, estudié en mi colegio allá, luego vine a Bogotá, donde vivo actualmente, soy ingeniero electrónico y luego trabajé por más de 30 años en varias empresas del sector de tecnología informática. Estuve en empresas multinacionales como IBM, como Microsoft, en roles de dirección general y de dirección comercial también. Y desde hace más o menos 5 años estoy dedicado a acompañar a las personas y a las organizaciones como a resignificar el trabajo, o sea, a ver el trabajo como, en mi opinión, después de haber vivido una percepción no muy agradable de lo que era el trabajo, hoy en día resignificarlo a como, en mi opinión, realmente deberíamos interpretarlo, que es como una oportunidad, una gran bendición, una oportunidad que la vida nos da para poder poner todo nuestro humor y todos nuestros talentos al servicio de los demás y a partir de ese proceso darle significado a nuestras vidas. Entonces, hoy en día me dedico a acompañar a las personas y a las empresas en eso, a través de mi compañía que se llama Beyond. Y bueno, ha sido un proceso bien interesante, un proceso de mucha transformación, doloroso, como muchos de los procesos de transformación y algunos que valen la pena, a veces están, digamos que, atravesando túneles o atravesando experiencias dolorosas. Así que bueno, eso ha sido un poco de manera muy resumida sobre quién soy yo y cómo llegué a este punto. Ok, Humberto. Y digamos, ¿cuál fue esa motivación o la razón o en qué momento dices, yo tengo que escribir este libro? Bueno, lo primero es que en mi experiencia corporativa yo tuve una carrera que se podría considerar bastante exitosa, ascendente, en fin, y digamos que una parte de mí decía, yo soy una persona exitosa, pero otra parte de mí decía, yo no me siento así. Y entonces ese conflicto me hizo como primero preguntarme qué es ser exitoso y luego comenzar a buscar una serie de respuestas de por qué yo no me sentía exitoso y cómo podía yo hacer para sentirme exitoso, porque la verdad, entre otras cosas, yo había tenido una carrera ascendente, me iba muy bien, había cumplido mis objetivos, había escalado en las organizaciones, pero digamos que ese es un tema del resultado externo, pero otra cosa era el interno y el interno era que yo no sentía realmente mucha satisfacción por lo que yo hacía y ni siquiera tenía muy claro para qué yo estaba haciendo las cosas que hacía y eso me generó un gran vacío que me llevó a buscar respuestas
yo diría que es un camino más o menos de 20 años de buscar respuestas a esas preguntas, de ir aplicando algunas, en fin, mientras seguía mi vida corporativa, hasta que, como te digo, bueno, realmente hace 5 años decidí dar el paso, pero yo creo que esto comenzó hace más o menos como unos, como unos 10 años tal vez, que yo comencé a pensar que quería compartir estos aprendizajes con otras personas, con las organizaciones, pero bueno, el miedo natural de soltar un mundo súper conocido, se podrán imaginar, 30 años, uno en el mismo sector que dominaba, conocía el mercado, todos los actores del mercado, en fin, y decidir saltar a hacer algo que nunca en la vida había hecho, y además ya como emprendedor, en fin, es un tema que genera mucho miedo, y ese miedo me tomó 5 años sobreponerme a él más o menos, y bueno, hace 5 años inicié. Y cuando inicié en esto, siempre quise compartir mis aprendizajes eh, a través de un libro. Y de hecho, quiero contarte que este libro lo escribí 3 veces, o sea, esta es la tercera versión del libro. Las otras versiones son diferentes y allá ya las tengo, todavía las tengo, pero no fue la que finalmente salió. O sea, la que salió finalmente fue esta, eh, y fue como parte de ese llamado de dejar un legado, de compartir esta información. Además, porque en los programas que yo he hecho en las organizaciones, a veces las personas quieren quedarse con alguna información de consulta, más allá de los programas, de los talleres que he realizado, quieren quedarse con algo para consultar y dije, ok, voy a hacer algo que las personas, con las cuales las personas se puedan quedar. Y esto hoy en día me atrevería a decir que es como un material de consulta para, aquí el fondo de pantalla no me deja mostrar bien, pero bueno, material de consulta, y de ahí nace la razón por la cual quise escribir ese libro. Ok, perfecto. Bueno, aquí Ahí aprovecho, sí se aquí ve lo bien. tenemos, ¿no? Sí, es cierto. Sabes que se vuelve un material de consulta bastante interesante cuando estoy trabajando también en mis temas. eh, Siempre te recuerdo mucho en eso, digo, Humberto lo dijo en esta parte, que hablo y hoy la verdad es bastante interesante. Bueno, y a propósito, porque el título del libro es ¿Cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida? ¿Cómo esperas que esto sea aplicado tanto en la organización como que también esperas que las personas mismas lo puedan aplicar? Que mira que sea la organización y personas, ¿cómo logras a través del libro que para ambos haya como esa aplicación? Bueno, sí, primero a nivel de la organización, y es tal vez la metáfora que utilizo en el libro, lo que espero es que aquellas personas que quieran convertirse en líderes sembradores de felicidad en sus organizaciones, tengan claro como lo dice la metáfora, y cuento un poco la historia de que para que una semilla que se siembre pueda germinar, brotar, crecer como un árbol fuerte, dar sombra, frutos, flores, etcétera, se requieren como dos grandes ingredientes. Por un lado, un terreno que sea fértil, y un terreno fértil en el concepto de la siembra, pues implica que tenga nutrientes, que tenga una tierra húmeda, en fin, ese es, digamos, como uno de los elementos. Y el otro elemento, que la semilla que voy a sembrar esté en buen estado, o sea, porque una semilla que esté descompuesta, que su ADN ya no funcione, pues tampoco va a brotar. Si uno no tiene un terreno fértil, por muy potente que sea la semilla, no va a pasar nada. Y si uno no tiene una buena semilla, por muy fértil que sea el terreno, tampoco va a pasar nada. Entonces se requieren de ambas cosas. En las organizaciones, ¿cómo aplica esta metáfora? El terreno fértil equivale a una cultura que sea centrada en el ser humano, centrada en las personas. Y ahí yo aclaro, por ejemplo, que no es lo mismo tener una cultura centrada en el cliente que una cultura centrada en las personas. Una cultura centrada en el cliente podría caer en mi opinión, en el error de por satisfacer al cliente a toda costa y pasar por encima de su propia gente. Y eso al final no es sostenible, porque las personas obviamente no van a poder continuar al ritmo, o van a resentir, o van a decir retirarse, etcétera. Mientras que una cultura centrada en la persona, una cultura que crea un entorno fértil para que la persona pueda mostrar su máximo potencial, pueda aportar todos sus talentos. Pero fíjate que ¿para qué? Pues para ponerlos al servicio de los demás, y ahí está el cliente. El cliente
no está fuera de la ecuación, pero no debe ser el elemento esencial. El elemento esencial es el ser humano, las personas que conforman la organización. Entonces, los líderes tienen que crear unos terrenos que sean fértiles para que las personas logren desarrollar su máximo potencial y logren sentir su plenitud interior a través de poner sus talentos con amor al servicio de los demás. Entonces, ese es el primer elemento. Pero falta todavía que las semillas sean saludables. Y ahí hay un tema y es que la mayoría de nosotros hemos sido formados de una manera, con una serie de criterios, conceptos y creencias que nos han de pronto puesto en una situación donde hemos limitado nuestro máximo potencial. Hemos frenado no solo nuestro máximo potencial, también nuestra capacidad de disfrutar y nos han llevado a interpretar, por ejemplo, el trabajo como algo, digamos, como un mal necesario, como algo desagradable, como esa cosa que tengo que hacer para poder tener con qué vivir, con qué sostener y pagar las vacaciones y la educación de mis hijos, etcétera, cuando en la realidad no debería ser así. Como lo dije hace un rato, el trabajo realmente es una oportunidad extraordinaria y bendecida que la vida nos da para poder poner nuestros talentos al servicio de los demás con todo nuestro amor y generar valor y a partir de eso darle significado a la vida. Pero para eso necesitamos recuperar nuestro ADN y eso es lo que en la parte de las semillas, semillas saludables, yo trabajo un concepto que se llama las competencias internas, un conjunto de competencias mucho más esenciales que las competencias blandas y las duras, y que nos colocan en una postura como de vivir la vida de manera empoderada, o sea, desvictimizarnos de la vida para reconocer que todas las experiencias de la vida al final son un regalo y una oportunidad para crecer, para servir, para entregar todo lo que nosotros somos. Entonces, digamos que el tema de sembrar felicidad en la organización es crear un terreno fértil y facilita, como líder, facilita que tu gente también comience a trabajar en su proceso de crecimiento interior, entre otras, liberándose una cantidad de creencias que limitan su máximo potencial. A nivel de las personas, a nivel individual, de alguna manera es como enfocarnos justamente en esas competencias internas, o sea, enfocarnos en nosotros como semillas para vivir la vida con mayor disfrute, eh, para comprender cuál es el propósito de la vida, para qué estamos acá, y desde esa comprensión y comprender que somos nosotros los que estamos a cargo de nuestras propias vidas, comenzar a vivirla con mayor disfrute. Ojo, vamos a enfrentarnos a dificultades, que vamos a enfrentarnos a momentos retadores, que vamos a enfrentarnos incluso a momentos dolorosos, que vamos a sentir dolor y a veces nos vamos a sentir perdidos también, nos vamos a sentir desorientados. Sí, eso también nos va a seguir pasando, pero ahora vamos a afrontar esas experiencias desde una postura empoderada y desde una postura de aquel científico curioso que siempre está buscando, bueno, qué es lo que tengo yo que aprender de esta experiencia y no en una postura victimizada de aquellas personas que sienten que la vida le pasa por encima, que por qué me trata la vida así. Entonces, digamos que cuando uno vive la vida de forma victimizada, renuncia a hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo, que es entender cuál es ese propósito, esos aprendizajes que necesitamos hacer, cómo podemos capitalizar. Cuando vivimos la vida de esa manera, a pesar de que enfrentemos dificultades, dolor, etcétera, la forma como la vivimos va a estar inmersa en una mayor cantidad de disfrute. O sea, vamos a tener muchos más momentos de disfrute y menos momentos de sentirnos victimizados, desempoderados, como si nos estuviera arrasando la vida y pasando por encima. Excelente, ¿no? Y a propósito de eso, Humberto, en la introducción de tu libro, tú nos planteas hay unas estadísticas acerca de qué tanto las personas están disfrutando su trabajo. ¿Por qué consideras que, digamos, esto sucede tanto en las organizaciones como en las personas que están dentro de las organizaciones y cuál sería el mensaje que tú quieres enviarnos, digamos, al habernos contado sobre eso? A mí me llamó mucho la atención. Sí, Robert, fíjate que cuando escribí el libro, y esto que voy a decir digamos, tiene su lado como una moneda, ¿no? Que tiene dos caras. Cuando escribí el libro, yo decía que el porcentaje de personas que no disfrutaban su trabajo era un porcentaje muchísimo, muchísimo mayor. Hoy en día, en un estudio que recientemente compartió Gallup, que es el que le ha estado haciendo seguimiento a estos indicadores, el porcentaje
es un poco menor. Antes era el 85% de las personas que no disfrutaban su trabajo y obviamente una cifra muy alarmante y que a la vez es sorprendente, un poco triste y un llamado tácito y explícito a que tenemos que resolver de alguna manera eso. Hoy en día no es el 85%, en el año 2022 es el 79%, pero todavía Complejo. es un porcentaje muy alto. Ahora, el lado oscuro de la moneda es que es un porcentaje todavía muy alto. El lado claro de la moneda es que se ha mejorado, o sea, a medida que ha habido conciencia en las organizaciones de trabajar en el ser humano, de conectar con la trascendencia del trabajo, ahora son más personas las que comienzan a conectar con el trabajo como lo que debería ser, o sea, como una experiencia de disfrute trascendental, en fin, o sea, y no como algo obligatorio que necesitamos hacer para sobrevivir. Digamos que la compensación es algo que debe venir al disfrute de servir con nuestros talentos y no buscar la compensación a pesar de no disfrutar nada. Entonces, digamos que el estudio lo que muestra es eso. Ahora, ¿por qué creo yo que hemos llegado a ese punto? En general, yo pienso que ha habido una ah, como desconexión de la trascendencia del servicio, de la trascendencia del trabajo. Yo creo que desde que como que los oficios desaparecieron y se fueron transformando las profesiones y las organizaciones fueron creándose, porque antes era el que hacía el oficio, como que no existían las empresas, por decirlo de alguna manera. Eso fue generando que algunas personas pues tuvieran que ser contratados por otros para hacer lo que otros querían. Y eso no está mal, ojo, eso no está mal. El tema es el significado de las cosas. En mi opinión, uno de los elementos que más ayuda a crear un terreno fértil, que es uno de los elementos necesarios para sembrar felicidad, terreno fértil, una cultura centrada en las personas, uno de los elementos necesarios y que en la mayoría de las organizaciones no existe, es que haya una claridad de cuál es el propósito trascendental de la organización. O sea, ¿para qué existe esta organización? Y el propósito trascendental es algo que tiene que estar asociado, por supuesto, a generar valor, a impactar el mundo, a resolver un problema o una necesidad, algo que haga que los miembros de la organización se sientan orgullosos de ser parte de esa historia, de ser parte de ser protagonistas de esa historia de agregación, de generación de valor al mundo. Es probable que los fundadores de las organizaciones lo hayan tenido claro en el momento en que crearon sus empresas, pero es probable que con el paso del tiempo ese propósito se fue diluyendo, el propósito trascendental, cuando luego las empresas entran, por ejemplo, se vuelven públicas, entran en la bolsa, entonces ya tienen que responder a unos inversionistas y ahora el propósito pareciera que fuera duplicar o el recrecimiento doble dígito año contra año, en fin, y se nos olvida cuál es el propósito y todos terminamos metidos en un mundo loco, que era lo que me pasaba a mí, siendo yo incluso gerente general de empresas, donde yo decía, yo no sé toda esta locura que estamos haciendo, para dónde vamos, no sé para qué toda esta locura, para qué corremos todos los años, para qué tengo que crecer a doble dígito, en fin, era una cosa que yo lo hacía porque tenía claro que esa era una meta que tenía que hacer, pero al final cuando me hacía las preguntas profundas no le encontraba el sentido. Eso es lo que las organizaciones que trabajan en crear un terreno fértil para sus colaboradores tienen que, digamos que procurar tenerlo claro. O sea, y ojo, yo estoy convencido que todas las empresas que existen porque están generando algún valor. Lo importante es tener claro cuál es ese valor, inspirarse, guiar sus decisiones y de esa manera guiar incluso, atraer a la gente que vibre con ese propósito. No todos vibran con todos los propósitos, así que un propósito claro sirve hasta para atraer las personas correctas que estén, que quieran estar en la organización porque disfruten y quieren ser parte de esa historia transformadora. Entonces, digamos que ese es uno de los elementos que a mí me parece esenciales, no es el único, esenciales para poder conectar con el trabajo de una manera más trascendental y por lo tanto con mayor disfrute también. Excelente. Mira, yo me doy cuenta cómo las organizaciones se preocupan y yo las veo y hablando aún con gerentes y todo por el tema del clima organizacional.
y hacen un poco de aspectos, encuestas de clima, actividades, eventos, entrevistas con los mismos colaboradores. Y tú en tu libro mencionas que eh, un clima laboral no garantiza personas felices. Entonces, ¿qué hacer ahí cuando una empresa se esfuerza tanto por eso, pero tú dices que un clima laboral no garantiza, un buen clima laboral no garantiza realmente personas felices? Es interesante, ¿no? Y Robert, yo digo en el libro, un buen clima laboral no garantiza personas felices, pero que personas felices siempre crearán un buen clima laboral. O sea, Así es. es imposible que personas felices que aman lo que hacen, porque comprenden la trascendencia de lo que hacen, que están emocionalmente conectados con eso, que encuentran en su trabajo la trascendencia. Es imposible que un grupo de personas que vivan así tengan un mal clima, que exista mala vibra. Antes, por el contrario, ese disfrute lo lleva a ser más colaborativos, o sea, mayor trabajo en equipo. Son personas que de naturaleza expresan liderazgo, porque son personas que no están victimizadas y casi que yo me atrevería a decir que lo contrario a ser victimizado es liderar su propia vida. Entonces, digamos que eh, en mi experiencia corporativa, como te decía al comienzo, más de 30 años en el sector de tecnología y estando en roles directivos además, pude evidenciar eso que acabo de decir, que un buen clima laboral no garantiza personas felices. ¿Y cuál es la razón? Fíjate que el clima laboral habla normalmente del entorno en el cual se desenvuelve el ser humano, el colaborador, el entorno en el cual se desenvuelve el colaborador. Podríamos decir que el colaborador, si quiere, dibújalo en el centro de un círculo y afuera del círculo, todo lo que está afuera es el clima, o sea, el entorno alrededor. Y entonces, un buen clima laboral es aquel clima donde la persona se siente a gusto, o sea, es chévere, me tratan bien, tengo buenos jefes, me pagan bien, horario flexible, todas las cosas que nos querramos imaginar que son, que son chéveres tenerla para que el colaborador se sienta bien. Eso está bien. De hecho, yo comparto un poco como experiencia mía, que yo trabajé 4 años en Microsoft. Cuando yo entré a Microsoft, éramos los números 25 en Great Place to Work, que eso es muy bueno, un muy buen nivel. Cuando salí de Microsoft 4 años después éramos los números 5 en Great Place to Work, o sea, un gran progreso. Y yo puedo decir con toda la certeza que Microsoft en el tiempo que estuvo ahí era un gran lugar para trabajar. Pero yo no necesariamente era feliz y otras personas y otros compañeros tampoco lo eran realmente. ¿Por qué? Hombre, porque es que el clima es, o sea, un buen clima es como decir, te hace pensar, aquí me tratan bien, aquí me consienten, en fin, o sea, este es un lugar donde me siento seguro, etcétera, pero, pero uno podría llegar a decir, pero no soy feliz. ¿Por qué no soy feliz? Porque no siento que estoy dándole significado a mi vida, por ejemplo. Entonces, ahí es donde viene el tema de que una organización que realmente se preocupe por la felicidad de sus colaboradores, y ojo, quiero hacer una aclaración acá. Yo digo que el 98% o más, tal vez me quedo corto, de las empresas tienen genuino interés en el bienestar de sus colaboradores y en la felicidad de los colaboradores. Lo que pasa es que creen que el camino es afuera del colaborador, o sea, crearle un entorno, yo lo llamo entorno tipo Walt Disney. O sea, vamos a crearte un mundo ideal, fantasioso, donde, mejor dicho, aquí no pasa nada. Aquí no te preocupes porque todo te lo vamos a resolver. Eso está bien, o sea, yo lo recibo con mucha alegría y gratitud, pero eso no garantiza que la persona le encuentre significado a lo que hace. Puede que la organización siga, como te contaba, que hay que crecer con doble dígito y hacer unos números y no sé qué, y al final nadie sabe para qué estamos haciendo todas las locuras que estamos haciendo, para qué corremos, para qué nos angustiamos, para qué nos estresamos. Al final como que el para qué pareciera que no estuviera muy claro. Entonces, la propuesta mía es decir a las organizaciones, mira, es muy caro tener un clima laboral, un great place to work, es menos costoso y más y de mejor impacto, incluso más rentable, pero de Claro. mejor impacto en los seres humanos y en la sociedad, si tú como organización te enfocaras en facilitar los medios para que las personas desarrollen su propia capacidad de ser feliz. ¿Cómo? Pues sembrando felicidad. Entonces, aquí volvemos al tema de crear un entorno de una cultura centrada en las personas que no tiene que tener beneficios y cosas tan sofisticadas y ayuda a que las personas descubran su propio poder, o sea, que se conecten con su propio interior y ese es el concepto de la competencia interna.
Esto me hace acordar, Robert, que alguna vez hablaba con una directora de talento humano de una empresa y me decía, mira, yo he trabajado digamos, dos empresas grandes y me decía, mira, una de esas empresas nos daban todo, todo, absolutamente todo, además Sí, 15 salarios al año, una cantidad de mm, cosas. Y la gente se vivía quejando de todo. Y luego trabajé en otra organización. sorprendente, sí. Sí, y luego Llama la trabajé en otra atención. organización. Sí, trabajé en otra organización donde nos daban lo justo, lo que era, pues lo que la ley determina, pero, pero nos impulsaban a desplegar nuestro máximo potencial, crear un ambiente donde la gente podía trabajar, podía aportar, podía sugerir ideas, en fin, y la gente se sentía que estaba generando impacto como que sentían que su trabajo tenía un significado y valía la pena. Y la gente ahí era feliz, no se quejaba, se Mm, sentían súper agradecidos con la organización, se sentían que recibían mucho de la organización cuando comparativamente ella, que había estado en las dos empresas, sabía que la organización, la segunda, recibía mucho menos. Pero lo que sí estaban recibiendo eran elementos que son esenciales para el ser humano, que además te sirven mientras estás en la organización, pero te sirve fuera, cuando sales a la calle, cuando estás en tu casa, vivir la vida desde una postura de mayor conciencia y mayor empoderamiento y por lo tanto mayor disfrute también. excelente, no, definitivamente tu libro es importantísimo y nos pone a pensar y nos confronta, ¿no? Por eso creo que es bastante importante. Bueno, y estamos a la expectativa quién se va a llevar el libro y firmado por Humberto. En algún punto, estén muy pendientes que en algún punto vamos a hacer el sorteo y quién se va a llevar ese libro. Yo quiero saber quién se lo va a llevar realmente, pero muy interesante. Bueno, ah, avanzando aquí en tu libro y mirando algunos aspectos de todo lo interesante que has compartido ahí en él. Hablas de los conceptos de la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional que son bastantes pues familiares para nosotros. Pero tú nos hablas de una tercera inteligencia que es la inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué es y cómo una persona puede incorporar y maximizar eso en su vida? Bien, Robert, es un tema muy interesante. Fíjate que más o menos en el año 2000, dos neurocientíficos acuñaron el concepto de la inteligencia espiritual a través de un libro que se llamaba Inteligencia Espiritual. Así se llama el libro, de hecho lo pueden buscar. Recuerdo que uno de los autores se llama Dana Zohar, es una de las autoras y hay otro señor Ian, no recuerdo ahorita el apellido. Ellos escribieron el libro Inteligencia Espiritual y ahí hablan sobre ese concepto. Básicamente lo que ellos dicen, y lo interesante es que a pesar de que la palabra diga espiritual, el concepto es absolutamente científico, es más, neurocientífico. Y entonces lo que ellos hablan de alguna manera es que hay una inteligencia, a ver, para ubicarla, la inteligencia intelectual es una inteligencia cuya función es resolver problemas. Por ejemplo, saber hacer edificios. Eso requiere inteligencia intelectual, cálculo, matemático, etcétera. Las competencias asociadas a esa inteligencia son las competencias duras, famosas hard skills o competencias duras. Obviamente la matemática, la técnicas, los conocimientos técnicos de las estructuras, etcétera, etcétera. Luego está otra inteligencia, que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, su principal función es ayudarnos a gestionar nuestras relaciones con nuestro mundo exterior de manera asertiva. Y cuando digo relaciones con el exterior, es relaciones con otras personas, relaciones con situaciones que puedan pasar, e incluso hasta relaciones con la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Digamos que ese es como el concepto muy básico, muy general de la inteligencia emocional. Y esa inteligencia tiene unas competencias también asociadas. Las competencias son como los ingredientes que se requieren para que se pueda expresar esa competencia. Y esas competencias son las competencias blandas. Hoy en día también, o soft skills, muy conocidas y muy valoradas. Hoy en día, de hecho, hay organizaciones que contratan a la gente por sus competencias blandas sin importar si tienen conocimiento o carrera, algunos como Google, que no les importa que la persona no haya estudiado nada, porque les interesa esa capacidad. Pero hay otra inteligencia, que es la que ellos plantean en ese momento, que es la inteligencia espiritual. Y la función, de alguna manera, de la inteligencia espiritual es encontrarle el sentido a todo.
encontrarle el para qué a todo. Imagínate, o sea, parece muy sencillo, pero es tan trascendental y tan importante como cuando uno no sabe para qué está haciendo algo, en la primera traspiés, fácilmente tiramos la toalla, porque no sé ni para qué estoy haciendo esto. No entiendo, ¿sabe qué? Lo estoy pasando muy mal, no sé para qué estoy haciendo esto, tiro la toalla. Mientras que cuando uno tiene claro el sentido, el para qué, el propósito de cada cosa que hacemos, de cada cosa que hacemos, ante el X dificultades que se van a presentar, pues ese sentido, esa gran conciencia del para qué de todo, del para qué existimos, del para qué hago lo que hago, tantos para qué que tenemos que respondernos diariamente, el tener esa claridad nos da la fuerza para podernos sobreponer a las dificultades. Y esa inteligencia también tiene unas competencias, también tiene que son los ingredientes que hacen posible que esa inteligencia se exprese. Y ahí sí, digamos que yo uno el concepto de la inteligencia espiritual planteada por estos dos neurocientíficos con unas competencias que yo las bauticé las competencias internas o las inner skills en inglés, que son unas capacidades que yo digo que los seres humanos nacimos todos con esas competencias, porque son humanas, son características innatas nuestras, pero que desde niño, por nuestra formación, digamos que imagínate que esas competencias, que en otro caso son 12 competencias, eh, son como unos switches que normalmente pues nacemos con esos switches encendidos, están prendidos, pero de pronto por la forma como han sido formados, las prioridades que nos han implantado de alguna manera desde niño, incluso desde nuestra casa, en fin, esos switches como que han venido siendo apagados o en el mejor de los casos les han echado tierrita encima y no los vemos muy claramente. Entonces, de lo que se trata este concepto de la inteligencia espiritual es de quitar toda esa arena, esa tierra, ese polvo y encender esos switches de vuelta, o sea, que ya están ahí. Lo chévere, lo bueno y lo positivo y la buena noticia es que ya están ahí, los tenemos todos, lo único que intentamos hacer es encenderlos. Y hay un proceso que yo propongo, que es un proceso, digamos, desde adentro hacia afuera y luego ir recorriendo un camino circular y es como unos pasos, porque hay algunas competencias internas que son mucho más esenciales que otras, que de hecho es como que le dan sustento. Yo por eso en el libro, en la parte posterior, hago un diagrama como una flor, y esa flor son esas competencias internas, y lo que está en el centro de la flor, que es donde se pegan todos los pétalos, es la competencia más esencial que existe, que es la que yo llamo la competencia de la conciencia, que a su vez, en mi opinión, pesa como el 50% de las otras competencias. Entonces, lo que hay que hacer en ese sentido para activar en otro la inteligencia espiritual, cuando uno tiene el propósito y el sentido claro de las cosas, sale toda la fuerza, sale toda la pasión, sale todo el entusiasmo, sale toda la capacidad intelectual. O sea, de hecho, estos neurocientíficos, la forma como visualizan la inteligencia espiritual, para los que de pronto no están tan relacionados con las otras dos inteligencias, dicen que la inteligencia intelectual está asociada con el hemisferio izquierdo, o sea, donde está la parte analítica, lógica, etcétera, que la inteligencia emocional está asociada con el hemisferio derecho, donde está toda la parte pues, emocional, artística, etcétera. Y la inteligencia espiritual es como una inteligencia que los abraza a los dos. Y de hecho, desde la claridad de conciencia, el para qué de las cosas, porque esa es la gran función de esa inteligencia, potencia al máximo las otras dos inteligencias. Entonces, digamos que la inteligencia espiritual es como un booster, pero que además nos hace darle sentido a la vida, y cuando encontramos el sentido de la vida comienza a verse colorida y comienza a verse interesante, divertida, nos comienza a dar ganas de avanzar y conquistarla y descubrirla a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar. Excelente. Definitivamente, uno empieza a leer tu libro y no se quiere parar. De verdad, bastante interesante. Y mira, hay una afirmación que haces ahí que yo no sé si me voló la cabeza. Dices, lo primero que necesitamos comprender es que no existe el bien y el mal. ¿Qué quiere decir
cuando nos pones como en este dilema, ¿no? Sí, sí, y bueno, te quiero contar una cosa, Robert. Esa es de las cosas que cuando yo, en mi proceso de búsqueda y aprendizaje con varios mentores, yo me enfrenté a ese tema, pues tampoco lo entendí muy bien y también me generó mucha controversia mental, o sea, como una lucha interior y decir, esto no puede ser, en fin. Pero mira, yo pienso que es hasta más sencillo de lo que a veces creemos. Te voy a poner un ejemplo fácil, digamos. Eh, Puede que en este momento, en un lugar X, en el mismo lugar, haya dos personas, en el mismo lugar. Y en el mismo lugar puede que esté lloviendo. Y entonces para una persona puede que eso sea una muy mala noticia. O sea, por lo tanto es mala, es el mal, o sea, el mal es la lluvia. La lluvia es mala y me siento mal, me hace sentir mal. Me siento hasta rabioso, triste, frustrado, Como estos días de decepcionado. tanta lluvia, estos días de Sí, tanta lluvia. sí, pero Claro, entonces fíjate, sí, pero fíjate una cosa interesante. Al lado de esa persona hay otra. sí, Están ahí, uno al lado del otro, se tocan y está cayendo la misma lluvia. O sea, están en el mismo lugar, la misma lluvia, todo nada diferente, ¿no? Y el otro dice, qué delicia de lluvia, disfruto el agua, es una bendición, en fin. Y entonces claro, para él es bueno. sí, Entonces fíjate que aquí lo que nos muestra esa afirmación de que no existe, que nada es bueno ni es malo, es que las cosas que suceden a nuestro alrededor realmente no tienen polaridad, son neutras. La lluvia no es ni buena ni es mala tampoco, o sea, es neutra. Entonces, ¿por qué algunos la vemos buena y otros mala? Y es más, puede que yo la vea buena ahora y mala mañana, por ejemplo. Es porque realmente no existe, las cosas externas son neutras y quien las califica como buenas o malas soy yo. O sea, yo soy el que las califica. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de mi sistema de creencias, de esas creencias de que hemos venido hablando, de que desde niño, en fin. Seguramente alguna persona que haya crecido con una... Mira, te voy a contar una anécdota chistosa, creo que la menciono en el libro. Eh, Cuando yo era niño, mi mamá nos decía, yo vivía en Barranquilla, y nos decía, si te caen 3 gotas de lluvia, te puedes enfermar. Pero si te mojas en un aguacero, no te pasa nada. Y yo crecí creyendo que eso era cierto, hasta el claro. punto que cuando yo vine a vivir a Bogotá a estudiar mi carrera de ingeniería electrónica, y en Bogotá tú sabes que llovizna, son tres Ajá, gotas a veces, entonces yo vivía enfermo porque me pasaba eso. Hasta que un día me encontré con un libro que se llama Metafísica 4 en 1. Es más, les confieso a la gente que yo no me he leído ese libro, me leí solo las primeras páginas, pero en esas primeras páginas decían eso, o sea, decía, mira, tal vez hay una cantidad de creencias que han sembrado en ti tus papás o otras personas de niño, que tú te las has creído y que han marcado la forma como tú ves el mundo. Entonces, lo que sucede, Robert, es que nosotros, hay una frase que dice que nosotros no vemos el mundo como el mundo realmente es. Nosotros lo vemos como nosotros creemos que es. Otros dicen incluso que no lo vemos como es, sino como somos. De cualquier forma, lo interesante de esto es que el mundo exterior no es, no es ni bueno ni malo. Ni el frío es malo, ni el calor es bueno. Son cosas, son hechos, son absolutamente neutros. Cada uno de nosotros lo interpreta de acuerdo con sus creencias como algo bueno y malo. Entonces, cuando uno tiene eso claro, fíjate la implicación que eso tiene en el empoderamiento y en el autoliderazgo. claro, Cuando tenemos claro que nada es bueno ni es malo, a pesar de que hay cosas que me gusten y otras que no me gusten, unas que me duelan y otras que no me duelan, está bien. Pero cuando yo tengo claro eso, yo tengo claro que el que está a cargo de la interpretación soy yo. Por lo tanto, así como yo lo veo malo hoy, si yo quiero, si yo quiero, puedo hacer un proceso para repolarizar la interpretación y verla de manera diferente. Pero lo interesante, porque yo puedo seguir viendo lo malo si yo quiero, no pasa nada, lo importante es que yo sea consciente que el que está a cargo de la interpretación soy yo. Por lo tanto, siempre estará en mis manos ver el mundo de una manera diferente. Eh, es increíble que cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos a modificar algunas creencias que nos hacen ver el mundo como algo, como un lugar peligroso, desagradable, malo, en fin, cuando nosotros comenzamos a modificar esas creencias, el mundo que veíamos antes peligroso, desagradable, malo, etcétera, comenzamos a verlo como un lugar hermoso, interesante, que casi que nos invita a descubrirlo. En fin, o sea, fíjate que ahí el mundo
no ha cambiado. El que cambió fui yo, porque cambiaron mis creencias. Entonces, a eso se refiere con esa afirmación. Nosotros somos los que calificamos el mundo. Cada vez que tú dices, esta flor me parece hermosa, tú estás calificando el mundo. Y a otro que diga, a mí esta flor me parece horrible, pues Claro, también está calificando el mundo. O sea, y puede que al mismo que le parece la misma flor, a uno le parece hermosa, a otro horrible. Y eso lo que nos muestra es que no es ni hermosa ni horrible, la flor es. Y cada uno pues juzga y emite juicios de acuerdo con sus creencias. Y está bien hacerlo. Ojo, la invitación es a la conciencia de que el que está calificando y juzgando y diciendo si es bueno o malo, soy yo, pero no existe un término absoluto como el bien y el mal no existen, porque está demostrado que para uno puede ser bueno, para otro puede ser claro. malo, por lo tanto, no podemos decir que es un concepto absoluto. Me hiciste acordar de, hablando de lluvias y todo eso, es como si uno está en la lluvia sin el paraguas, pero está al lado el que vende el paraguas. Para el del paraguas es perfecto. Para uno Sí, tenaz porque no traje el paraguas, me tocó comprarle uno, ¿cierto? exactamente, exactamente. Entonces, fíjate que siempre uno podría decir, por ejemplo, si estoy viviendo una experiencia desagradable, dolorosa, triste, eh, violenta, lo que sea, uno podría decir en ese momento, preguntarse, bueno, estoy sintiendo dolor y está bien, o sea, puedo estar sintiendo dolor, y de qué manera podría yo hacerme cargo de algunas interpretaciones, o sea, modificarlas para sentirme no tan mal. Sería un primer paso, si quiere, ni siquiera para decir para sentirme bien, para no sentirme tan mal. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué tendría yo que pensar diferente? Por ejemplo, una forma que nos puede ayudar es, ok, esta situación que estoy viviendo tan dolorosa, ¿yo cómo la puedo aprovechar? Es que es solo hacer esa pregunta. ¿Cómo puedo aprovechar esta experiencia dolorosa? Aprovecharla es sacar un beneficio para mí, o sea, Claro, generar un beneficio, vivirla de una manera diferente. El solo hacer la pregunta ya motiva la respuesta. O sea, alguien decía que todas las preguntas ya vienen con la respuesta incorporada. O sea, lo que hay es que hacerlas. Hacer las claro, preguntas, vienen las respuestas. Entonces, esa es una forma como nosotros podemos comenzar a, como a resignificar experiencias dolorosas, o desagradables, cosas que no me gustan. Por ejemplo, el tráfico en una ciudad. El tráfico en claro, una ciudad, ¿cómo puedo resignificar? Yo te aseguro que nosotros hacemos un ejercicio de resignificar el tráfico, de ver qué puedo aprender mientras estoy en este tráfico, esto que me quiere enseñar la paciencia, no sé qué. Yo estoy seguro que al rato las personas van a comenzar a experimentar que el tráfico mejoró. Y el tráfico no mejoró, lo que mejoró fue tu percepción del claro. tráfico. Esa actitud, esa manera de yo ver las cosas, ¿no? Exactamente, sí. Genial, genial. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, vamos a saber quién se va a llevar el libro. Bueno, bueno. Vamos a, tengo aquí, mira, aquí está la evidencia y por eso quería Uy, hacerlo contigo, para que tú seas como el de la oficina de rifa, juego y espectáculos, que vea que aquí está la evidencia. ahí los veo. Aquí tenemos 68, son 68 nombres de personas que Ok. respondieron a la encuesta y verdad, gracias que lo hicieron. Bueno, voy aquí, vea, para que vean que no tengo nada, nada más dicho, todo está bien manejado, que no vaya a ser demandado por la oficina de que maneja pues todo esto. Bueno, a ver, todavía, a ver, vamos a sacar este por acá. Uy, vamos a ver quién se lo lleva. Vamos a ver. En la cámara que se vea. Oye, sí, voy a ponerlo en... Opa, aquí tengo, bueno, mira, aquí lo vamos a ver, aquí está, mira. Diana Muñoz. Ah, exactamente, mira, anunciado por su autor, muy bien. Diana, te has llevado el libro, Humberto lo tiene en su poder porque él lo va a firmar y te lo va a hacer llegar directamente. Entonces, Diana, te felicito, gracias de verdad por haber participado. Tenemos a Diana Muñoz. Entonces, Ok. bueno, Qué honor felicitaciones. estar en las manos de Diana y espero que, Diana, espero que te animes a leer el libro, espero que lo disfrutes, espero que le encuentres valor. Y si así es, además, espero que lo compartas, que lo prestes a otras personas y le compartas todos tus aprendizajes a otras personas, porque de esa manera más personas se pueden beneficiar de esa información que, en mi opinión, al menos en mi vida personal, ha sido muy valiosa.
Así es, así es. Bueno, no, Humberto, gracias y por participar en este momento, ¿verdad? De poder anunciar quién iba a llevar el libro. Bueno, una última pregunta que quiero hacerte es que siempre lo hemos hablado y a mí me lo han enseñado, que se habla de la zona de confort y que nos tenemos que mover de la zona de confort. Que si no nos movemos de la zona de confort, no hay oportunidades y es dañino, ¿cierto? Estar es nocivo, inclusive estarse en la zona de confort. Cada vez que hay una crisis, entonces le dicen a uno, o uno dice, sí, es que tengo que moverme de mi zona de confort. Pero tú en tu libro nos mencionas, dice, la zona de confort es una zona agradable y segura. Y mi propuesta es que no tienes que salirte nunca de ella. Me estás cambiando muchos paradigmas, ¿no? O sea, ¿por qué dices esto? Imagínate, cuando hemos aprendido, yo en mis 55 años, ¿cierto? Para mí me han dado cargo de conciencia pues en estar en la zona de confort. Sí. Pues mira, Robert, sí, estaba mirando acá el libro y mira, casi que de alguna manera eh, eso es para invitarlos a, a, como a decir, que estará queriendo decir este señor tan loco, ¿no? Y bueno, en la página 153 hay un capítulo que habla sobre el aprendizaje y ahí aclaro ese concepto. Fíjate que en efecto, en la zona de confort que está, en la zona de confort está todo lo que nosotros sabemos, conocemos y por lo tanto las cosas con las cuales nos sentimos bien. Fuera de la zona de confort está todo lo que no sabemos, no conocemos y con las cosas con las que no nos sentimos bien, pero también fuera de la zona de confort están nuestros sueños. ¿Cierto? Entonces, claro, porque si los sueños estuvieran en la zona de confort, serían realidad, no serían sueños. Entonces, lo que pasa es que parece lógico que si yo estoy en la zona de confort acá y tengo un sueño acá, pues hay que salirse, ¿no? Para poder llegar hasta el otro lado. Entonces, parece que es lo lógico y ese ha sido el paradigma en general. Es más, es un camino válido también, es un camino válido. Lo que pasa es que yo le digo a la gente que para mí, salirte de tu zona de confort para ir tras tus sueños es más o menos como lanzarte a nadar en un río turbulento y lleno de pirañas para llegar al otro lado. Puede que llegues al otro lado con algunas picaduras de piraña, puede que te hayan comido un brazo o puede que no llegues vivo al otro lado. Pueden pasar algunas de esas cosas. Entonces imagínate que tú estás en el borde de un río, tú ves al otro lado un tesoro, tu sueño, y te dicen, Robert, ese tesoro es tuyo, lo único que tienes que hacer es nadar al otro lado y quedarte con él. Pero Robert, ojo, este es un río turbulento, hay pirañas y te puede pasar que te piquen, que te coman un brazo tuyo, una pierna, en fin, o que no llegues vivo al otro lado. Pero por supuesto, el tesoro está allá. Y entonces, algunas personas puede que se animen y que lleguen con algunas raspaduras, algunas picaduras, y lleguen y se queden con el tesoro. Otras personas llegan sin brazos, otras no llegan. Y entonces la gente que está en la orilla, de pronto tú dices, uy, eso que me está ofreciendo Humberto suena muy interesante y muy atractivo, pero me da tanto miedo que me coman las pirañas que mejor renuncio al sueño. ¿Sabe qué? Deje así, mejor no me lanzo al sueño. Entonces es muy triste porque muchas personas porque es que salirse de la zona de confort es terrorífico, deciden no perseguir el sueño. Entonces yo digo, oye, Claro. pero hay otro camino que no implica salirse de la zona de confort, pero tampoco implica que tu zona de confort sea la que tienes hoy. Entonces yo ahí lo que hablo es de un concepto que es expandir tu zona de confort. Entonces fíjate que cuando tú expandes tu zona de confort, imagínate que mi zona de confort es un círculo de un tamaño X y mi sueño está por allá fuera del círculo, pero cuando yo expando mi zona de confort, llega un momento donde yo no tengo que ir a buscar el sueño llega a mi zona de confort. O sea, yo lo abrazo, mi zona de confort abraza el sueño. Ajá. Entonces, no tuve que salirme de ello. Ahora, ¿cómo se hace para expandir la zona de confort? Esa sería la siguiente pregunta. Y entonces, ahí es donde, por eso está en ese capítulo, en esa página del libro, donde yo hablo de que el vivir la vida como un discípulo de la vida, o sea, entender que cada experiencia que vivimos es una oportunidad para crecer, aprender de ella, ya sea buena o dolorosa, no importa el tipo de experiencia, yo siempre puedo aprender de la experiencia, siempre puedo capitalizar la experiencia, aprovecharla, sacarle beneficio, etcétera. Cuando yo aprendo algo, entonces eso que aprendí, que antes yo no sabía, ahora ya lo sé porque lo aprendí, lo meto en mi zona de confort. Y entonces como que me voy engordando, que mi zona de confort va creciendo.
Entonces, si yo vivo la vida en una actitud, como te decía ahorita, en medio de un dolor me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? Lo que estoy haciendo es haciendo crecer mi zona de confort. Entonces, la forma para alcanzar los sueños sin tener que salirte de la zona de confort es crecer tu zona de confort. Pero fíjate que ahí no estoy diciendo quédate quieto, no Claro, estoy diciendo no hagas nada, estoy diciendo antes por el contrario. Te estoy invitando a hacerte cargo de algo muy importante que tenemos todos que hacernos cargo en esta vida, que es de capitalizar las experiencias, aprovecharlas, aprender. Entonces, por eso está en el capítulo del aprendizaje, que cuando vivimos de esa manera, empoderados, siempre viendo a ver qué podemos aprender, qué tenemos que aprender de cada experiencia, y en ese orden de ideas, recibiendo cada experiencia como un regalo de la vida, porque fíjate que si bien es cierto, una experiencia dolorosa puede traernos dolor y la experiencia en sí no ser agradable, pero el aprendizaje que me trae la experiencia sí es agradable, porque me sí, permite crecer y expandirme. Entonces, de alguna manera, de hecho, el aprendizaje es la segunda competencia interna que menciono y que abraza la conciencia y es la segunda más importante porque nos coloca en esa gran responsabilidad que tenemos las personas y además gran oportunidad que tenemos de, de hacernos cargo de nuestras experiencias, capitalizarlas, sacarle jugo, aprovecharlas, y eso se logra cuando uno decide vivir la vida como un discípulo de la vida. Un discípulo de la vida es una persona que siempre está dispuesto a aprender y abierto a lo que haya que aprender, cuando haya que aprenderlo, de acuerdo con las experiencias que cada uno de nosotros haya vivido. genial, genial. Definitivamente poder seguir enriqueciendo y fortaleciendo nuestra zona de confort y no verlo como algo que teníamos que sacudirnos, sino es, como dices, abrazarlo, ¿no? Y realmente crecer en Exactamente. eso. Interesante, genial. Bueno, yo no le quiero hacer más spoiler a todos los que nos están escuchando, sino que más bien compren el libro, ¿no? Y lo que lo adquieran. Humberto, cuéntanos un poquito y de verdad gracias por todo tu tiempo. ¿Cómo se puede adquirir el libro? ¿Dónde? Porque me interesa la verdad, por favor, gerentes, jefes, líderes, personas, porque esto es de organizaciones, personas, adquiéranlo. Esto es una gran ayuda y realmente, además, no solo cuéntanos cómo adquirirlo, sino también si alguien está interesado en poderte contactar, qué puede hacer, porque de verdad esto es algo que nosotros tenemos que adoptar en nuestras organizaciones. Sí, Robert, gracias. Pues, entre otras cosas, entendiendo que aquí hay muchas personas, digamos, de líderes de empresa y de áreas comerciales, en fin, yo creo que cuando uno aplica este concepto de la inteligencia espiritual y uno comienza a entender para qué hace lo que hace, para qué estoy vendiendo, por ejemplo, fíjate que cuando yo vendo, yo realmente lo que estoy haciendo es prestando un gran servicio para resolver problemas a alguien, o sea que estoy generando valor a alguien. Cuando yo comprendo eso y lo hago desde ese amor y me apasiono por servir, entonces, porque en mi opinión fue o en mi experiencia personal lo viví, yo digo, cuando yo traté de vender no vendí nada y cuando me enfoqué en ayudar a la gente comencé a vender. Entonces, cuando uno comprende que lo que hace es servir, resolver problemas, eh, cuando uno comprende que su rol de ventas es un rol de servicio, de agregar valor, yo digo que el mundo ha crecido y evolucionado porque hay vendedores, de lo contrario eso no pasaría. Entonces, digamos que eso le da un gran sentido a lo que hacemos y nos ayuda a disfrutar también nuestro rol de venta, saber que a veces habrá personas que se conectarán con nuestro producto o servicio, otros que no, eso es un proceso normal y no nos vamos a sentir frustrados, sino que nos vamos a animar siempre a cada oportunidad que podamos tener para servir, pues hacerlo. Entonces, ese libro, en mi opinión, es bien valioso también por eso, para cualquier área y áreas comerciales que son tan conectadas con el servicio, aún más. Entonces, bueno, ese libro hoy en día lo pueden conseguir en cualquier lugar del mundo en la tienda de Amazon, tanto en su versión digital, para aquellos que les guste la tecnología o les gusta mejor leer el libro en la versión digital, ahí está el libro en su versión digital. La ventaja del mundo digital, al menos a mí me gusta, yo tengo un Kindle y todos los libros que leo los subrayo electrónicamente y lo chévere es que me queda luego un archivo, que es el archivo de todo lo que subrayé, que para mí es el resumen del libro. Entonces, para los que quieran digital,
Para los que quieren impreso, también se consigue en Amazon a nivel impreso en cualquier lugar del mundo. Pero para los que están en Colombia, el libro hoy en día se consigue en la Librería Nacional, tanto en su página web, si lo quieren comprar desde cualquier lugar de Colombia, si no quieren salir a la librería, o en las tiendas de la Librería Nacional que tienen en varias ciudades del país. Ahí pueden conseguir eso. Y los que quieren, estén interesados de pronto en desarrollar esa habilidad para volverse sembradores de felicidad en sus organizaciones, bueno, me pueden contactar con mucho gusto. Eh, Mi página es www.beon.co. El B es como BEEON.co. Esa es la página. Ahí en la página hay varias secciones. Ahí, para simplificar, ahí están donde dice quién soy, mis datos de contacto. Ahí están todos los datos como me pueden contactar. De tal manera que estaré muy honrado de poderlos acompañar en cualquier requerimiento que puedan tener y si tienen algún interés de profundizar en estos temas también. Excelente. Oye, Humberto, muchas gracias y por favor, hay que adquirirlo. Ya nos ha dado la información dónde poderlo adquirir. Bueno, no, gracias de verdad, Humberto. Aprecio mucho tu generosidad de haber compartido este tiempo con nosotros, de darnos no solamente el conocimiento, sino la experiencia y de ser realmente construir, seguir construyendo en nuestras organizaciones, nosotros como personas, nuestras familias y también en nuestra sociedad que tanto de verdad nosotros lo estamos necesitando. De verdad, aprecio mucho. Dios te bendiga por este tiempo tan especial que nos has dado realmente y sé que te podremos seguir también teniendo en otras oportunidades para muchas cosas. Yo creo que sé que muy interesante nos podrás compartir. No sé si querías decir algo ya en nuestro cierre. Nada, Robert, gracias por invitarme, gracias también a las personas que te han estado siguiendo y que te estén viendo. Y de mi parte, la invitación a convertirnos todos en sembradores de felicidad, tanto para las organizaciones en las cuales estamos, el impacto que eso tiene en el bienestar, en la felicidad y incluso en la paz mundial, es muy importante. O sea, yo creo que desde las Así organizaciones se puede es. construir paz y bueno, y hacerlo también para cada una de nuestras vidas, a que seamos sembradores, que sembremos felicidad en nuestra propia vida, también nos va a ayudar a relacionarnos con la vida de una manera mucho más agradable. Excelente. Gracias, Humberto. De verdad, un abrazo muy grande para ti. Bueno, y a todos los sigo animando para que continúen en todos los temas que abordamos en formación gerencial y comercial. Si no te has suscrito, suscríbete para que estés atento de los temas cuando subimos temas tan interesantes como el que hoy Humberto nos ha compartido. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad con otro nuevo tema. Muchas gracias a todos por su atención.